zona de Cañada de Luque, en el norte de la provincia de Córdoba. Estuvimos participando, como ya lo mencionáramos, de una de las más interesantes jornadas dedicadas a la problemática de la chicharrita y el espiroplasma. Se trató de la jornada y taller 2024 sobre maíz, actividad que fue organizada por el INTA Jesús María y la cooperativa Máximo Paz, sucursal Cañada de Luque, una cooperativa adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas. En primer término, se escucharon exposiciones de representantes de semilleros que participaron del ensayo que allí se llevó a cabo, pero fundamentalmente lo que se destacó fue la disertación a campo de la doctora María de la Paz Jiménez, una de las personas que más sabe sobre esta problemática de la chicharrita en la Argentina. Y por cierto, mantuvimos un diálogo bastante extenso con la doctora María de la Paz Jiménez. Doctora María de la Paz Jiménez, no por nada te han estado escuchando casi 3 horas. ¿En serio? Los productores y técnicos que vinieron aquí a esta jornada en Cañada de Luque. Lo lamento mucho. ¿Por qué? Todo lo contrario, me parece que se han ido muy esclarecidos, aunque por supuesto quedan muchos interrogantes todavía. Esa es la idea. Dar en el momento que se necesita los datos que se han generado a lo largo de 30 años en el INTA. Claro, porque hay que puntualizar justamente eso, que vos venís trabajando en esta problemática desde el año 1991. Así es, desde que se encontró el espiroplasma en Argentina. El rayado fino se había encontrado un poco antes y el dalbulus, el vector, también se encontró por los años 90. A partir de ahí, con los entomólogos, pedimos ayuda a los brasileros para que nos ayudaran a entender el patosistema y a que nos capacitaran. A partir de ahí venimos trabajando en esto. Y en el año 2004, en la revista de la Sociedad Rural de Jesús María, lanzaste una suerte de alerta. La chicharrita, ¿vino para quedarse? Efectivamente, efectivamente. Así fue, ya veníamos trabajando desde el 96 con el INTA Jesús María y veníamos recorriendo y lo veníamos viendo. Con unas expresiones muy bajas, era difícil de identificar. Desarrollamos reactivos para poder identificarlo. Lo que vemos ahora es muy fácil de identificar, pero en aquel momento, con la presión de inóculo que había, era difícil, pero avisamos de que ya se estaba quedando, porque eran muchas campañas que era obvio que ya estaba quedándose en la zona. María de la Paz, lo que ha pasado ya pasó, incluso casi no hay ninguna posibilidad de revertir prácticamente nada de lo que queda de aquí a la cosecha, al final de la cosecha. ¿Dónde va a quedar el vector en la campaña que viene? Bien, en cuanto vengan las primeras heladas, la gran mayoría de la población se va a morir porque se mueren por las heladas. El vector solamente vive en maíz, solamente se multiplica en maíz, o sea que él sabe que tiene que buscar maíz después que pasen las heladas. ¿Cómo queda en las heladas? ¿Dónde queda en las heladas? En cualquier lugar que le ofrezca refugio. Hasta 3 meses puede vivir sin ningún maíz, pero en cualquier lugar que le ofrezca refugio, puede ser una alfalfa, puede ser un sorgo de Alepo, puede ser el monte. Se va a quedar ahí esperando el primer maíz. El maíz guacho. Si en agosto, si en julio todavía quedó un maíz guacho, va a ser el maíz guacho. Si no, va a quedar en el monte. Y el primer maíz guacho que vea, se va a ir al maíz guacho y ahí va a empezar a multiplicarse. Bueno, y de aquí entonces a la planificación de las próximas siembras, ¿cuáles son tus recomendaciones básicas? Porque la gente de lo que está sumamente inquieta y ansiosa es de poder ver cómo hace maíz en esta campaña 24-25. Bien, lo primero que tenemos que pensar que para nosotros el maíz es bueno, es lo que nos da la sustentabilidad al sistema y es lo que nos va a permitir hacer soja el año que viene y el siguiente, soja y otros cultivos. El maíz nos da sustentabilidad, entonces, ¿qué medidas tenemos que combinar o tenemos que tener en la cabeza para poder hacer maíz el año que viene?
Sabemos que los tropicales son más tolerantes. ¿Por qué? Porque han sido seleccionados en un ambiente de alta presión. El achaparramiento del maíz viene de las zonas tropicales. El vector prefiere las zonas tropicales porque la helada lo mata. Entonces lo primero que tenemos que saber es que el germoplasma, y a partir de ahí esperar que los semilleros desarrollen o terminen de desarrollar germoplasma templado que sea tolerante. Pero eso va a llevar algún tiempo, me imagino. 3 años, 4, por lo menos, dicen los semilleros. ¿Y entre tanto? Y entre tanto sabemos que los templados por tropicales y los tropicales son mucho más tolerantes. No van a tener los altos niveles de producción que tiene el templado, pero vamos a tener maíz. Y si necesitamos maíz para las gallinas, si necesitamos maíz para el ganado, si necesitamos maíz para el tambo, ese recurso tenemos que buscar y pedirle al semillero que nos recomiende para nuestra zona cuál sería el posible templado o templado por tropical más apto. Cuando hablaste de los refugios que busca el vector, hablaste de Doña Rosa y también de quienes producen maíces dulces. ¿En ese caso? Bueno, Doña Rosa siembra maíz en agosto porque quiere tener sus choclos. Quienes producen maíces dulces también siembran más o menos temprano. Quienes tienen círculos de riego necesitan amortizar los círculos y quienes están haciendo semilla porque necesitamos semillas también necesitan sembrar desde temprano. En ese caso, lo ideal es que tratar de prestar mucha atención. Las semillas en Argentina se ayudó mucho a bajar el nivel de esta enfermedad con los curasemillas. Mi hipótesis es que en el 2005, 2006, que aparecieron todos los maíces con curasemilla, ahí bajó muchísimo la población de Dalbulus, porque protege la parte más susceptible del maíz. Bueno, si los semilleros logran encontrar dosis mejores o mejores combinaciones de insecticidas a semilla, esa sería una buena. Hubo alguna gente que se planteó la cavilación siguiente, de si la chicharrita, el vector, no se trasladaría al cultivo de trigo. Vos aquí fuiste muy categórica al respecto. Bueno, la chicharrita vive sobre maíz, come sobre maíz, cumple su ciclo en maíz. Y en esos 3 meses que ella puede quedarse sin ninguna comida, va a buscar trigo, pero si no encuentra trigo, va a buscar cebada, va a buscar centeno, va a buscar sinodondáctilon o va a buscar el monte. Y nosotros en Argentina todavía tenemos algo de monte, así que va a buscar el monte. No es necesario que haya maíz, que haya trigo para que la chicharrita se multiplique, para que pase el invierno, ¿no? Por consiguiente, se puede sembrar trigo absolutamente, tranquilamente, y al trigo no le hace nada. Al trigo no le hace nada, solo al maíz. Hubo aquí un asistente de la jornada que te hizo una pregunta que yo recuadré. ¿Estamos ante un escenario apocalíptico con respecto al maíz para esta próxima campaña o alguna de las que vienen? Bueno, que nos tomó de sorpresa, nos tomó de sorpresa. Yo no esperaba, y eso que vengo estudiándolo hace 30 años, no esperaba que estuviera tan abajo, en zonas tan lejanas. Sabíamos, hace 2 campañas, sabíamos que estaba en el Valle del Río Negro, sabemos que está en Hilario Ascasubi desde el 2006. Hilario Ascasubi, sur de provincia de Buenos Aires, pero una cosa es la presencia y otra cosa es la infección a los lotes así terribles. Yo creo que, no hablemos de apocalipsis, una cosa parecida pasó con mal de Río Cuarto. Nos asustamos todos, el mal de Río Cuarto avanzó sobre todos los maíces, los semilleros dieron respuesta, aprendimos a manejarlo. Bueno, las medidas de manejo son distintas de las de mal de Río Cuarto. Tenemos que aprender a combinarlas para las medidas de manejo, conocerlas y aprender a combinarlas para el caso del espiroplasma y del achaparramiento. Esa sería sintéticamente tu sugerencia para los productores y técnicos para la campaña que viene. Y para la campaña que viene yo lo primero que diría, no se olviden de los maíces guachos. Esta campaña hay mucho volcado, hay mucho vuelco, y va a haber muchos lotes que no se levanten. En donde haya maíz guacho se va a empezar a multiplicar y si se multiplica desde temprano el inóculo,
vamos a tener una campaña como la que tuvimos ahora si no tenemos mucho frío. Entonces yo haría foco en maíz guacho, Creo que eso, y tener algunas semillas de tropical para zafar cuando necesitamos sí o sí maíz. Me quedo también con una expresión que tuviste aquí en la reunión, aprender a convivir y a vivir con la chicharrita. ¿Así va a ser de aquí para adelante? Yo creo que sí. Puede ser que tengamos algunas campañas con mucha helada, como solía ser en nuestras épocas, como era antes, porque es factible, y en ese caso las poblaciones van a bajar mucho. Pero yo creo que tenemos que aprender a vivir. Sabemos, hace 30 años que está. Tenemos que saber que se queda, que se va a quedar, que se adaptó, y así como lo logramos con el caso de Mal del Río Cuarto, lo vamos a lograr con el espiroplasma. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerla. ¿Hay algún producto o algunos productos que posibiliten el control de la plaga? Hay varios productos que son útiles para la plaga y hay muchas empresas que están trabajando sobre eso. No hay ninguna registrada en la actualidad. O sea que, digamos, SENASA no tiene registrado nada. Si SENASA de alguna manera libera por emergencia o por lo que fuere 1 o 2 o 3 productos activos, vamos a tener otra herramienta más para aplicar a mi criterio en el cuello de botella de la enfermedad, que es la salida del invierno. Si yo lo aplicaría ahí, en los maíces que necesitamos hacer, en el de Doña Rosa, en el del tambo, en el del maíz dulce. Ahí aplicaría esos insecticidas para evitar que el inóculo inicial se incremente. 2 últimas preguntas. Sí. Por una parte, en Estados Unidos y México, por caso, el problema también está presente. Sí. ¿Y cómo lo encararon o cómo lo resolvieron? Bien. Está presente bien al sur, en la zona de California. Entonces, y en la zona de California no es el Corn Belt de Estados Unidos, ¿sí? La zona principalmente productora de Estados Unidos no está en la zona caliente en donde está la enfermedad. Que era lo que nos pasaba a nosotros hasta ahora, pero si la enfermedad ya va bajando a la zona templada, nosotros tenemos un continuo. No sé si Estados Unidos tiene el continuo. En Estados Unidos, igual que nosotros, ha ido buscando y seleccionando híbridos que fueran tolerantes. Desde que ellos lo encontraron, ellos trabajan en la enfermedad en la zona tropical y previendo que pueda subir hacia las zonas templadas. Y por último, lanzaste una suerte de alerta. Hoy estamos tremendamente preocupados por la chicharrita, el espiroplasma, pero ojo, que también hay una amenaza que está ahí en forma paralela más o menos, ¿no? Sí. No es la única enfermedad, hemos convivido muchos años, así como convivíamos con el espiroplasma o con el achaparramiento, hemos convivido con otras enfermedades a las que ahora le estamos echando la culpa al espiroplasma. Hay otras enfermedades que producen vuelco, hay otras enfermedades que nos están produciendo quebrado, y hay virus que vienen del sorgo, y que los transmite el pulgón amarillo, lo trae desde el sorgo al maíz. Hay que prestar atención en eso, porque ya desde el 2019, en la zona más caliente, en la zona de Santa Fe Central, en la zona de los maíces dulces, se vio una altísima infección de espiroplasma, de rayado fino y de estos potivirus que vienen del sorgo. Entonces, hay que prestar atención a eso. Y hay que prestar atención a los virus que vienen del trigo. En el trigo, el ácaro del trigo, que es un ácaro muy chiquitito, que se llama Aceria tossichella, transmite desde el trigo al maíz. Cuando el trigo se está entregando, el ácaro sale del trigo buscando comida, ve el maíz chiquitito y le transmite 2 virus, pero uno de esos virus afecta bastante al maíz. Es importante que los semilleros vayan prestando atención también en eso. María de la Paz, yo sabía que vos sabías muchísimo acerca de este complejo, ¿no? El achaparramiento del maíz, pero aquí alguien dijo, es la número 1 en este tema y creo que los has dejado convencidos a todos y más que nada a mí mismo.
Bueno, me alegro, sí. Después de 30 años de estar trabajando en esta enfermedad, ¿no sabemos algo? Perdimos un poco de tiempo, ¿no? Sí, el INTA, para eso el INTA tiene los centros de investigación y de estudio, ¿no? Para esto, para poder dar datos y acercarlos a los productores. Vale para reivindicarlo como un organismo público, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Así es, así es. Un gusto. Juan Carlos, realmente un gusto.